Aunque muchas letras, ¿verdad? Más pequeñito porque es bastante texto, bueno, no tanto, poquito texto. Primera de Corintios 4, del 14 al 21. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas alguno está envanecido como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En esta epístola Pablo ha descrito al líder y al maestro espiritual como un servidor, un agricultor, un colaborador de Dios, un constructor, un esclavo de galeras, siervo y un mayordomo. Ahora lo describe como un padre espiritual que se pone él como un ejemplo. Aquí Pablo presenta por implicación y modelo 6 características de un padre espiritual fiel. Amonesta, ama, ruega, les da ejemplo, enseña y disciplina. Él no menciona específicamente estas características o las presenta en un orden cronológico o de importancia. Están implícitas en lo que dice e ilustran las varias maneras en las que un padre fiel es responsable de sus hijos. Son elementos necesarios en una relación de discipulado eficaz. Pablo no era severo en su corrección para avergonzar a los corintios, para que agacharan la cabeza y se encogieran. Tenía mucho que avergonzarse y tomaban en serio, y si tomaban en serio las palabras del apóstol, no podían evitar sentirse terriblemente mal. Pero el propósito principal de Pablo no era avergonzarlos. Eso lo dejaba a su propia conciencia. Su intención era amonestarlos, exhortarlos, suplicarles que se arrepintieran y cambiaran de proceder. No quería destruirlos, sino recuperarlos. Los padres pueden a veces corregir a sus hijos en tal forma que en vez de edificarlos, los derriban. Pablo se había referido varias veces a los corintios como sus hermanos, pero ahora los llama sus hijos, lo que presenta una relación todavía más íntima. No son semejantes, no son meramente hijos, sino hijos míos amados, especialmente queridos por su Padre espiritual. Queda bien claro que lo que Pablo les ha estado diciendo, que no eran obedientes, moralmente rectos, doctrinalmente sanos o maduros, pero eran amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Como ya se ha mencionado, Pablo no está hablando de paternidad espiritual cronológicamente, como en la paternidad natural. La procedencia debe suceder, la procreación, debe suceder primero antes que pueda haber amor o amonestación. El hijo tiene que nacer primero antes de que conozca y que sea cuidado y entrenado. Pablo ilustra aquí la singularidad de la paternidad. Ningún hijo puede tener más de un padre natural. En la esfera espiritual sucede lo mismo. Los corintios tenían 10.000 años en Cristo, pero solo un padre espiritual. Pablo era el padre espiritual de la mayoría de ellos. Es importante que notemos que no estaba diciendo que él fuera la fuente de la vida espiritual, una referencia a los dirigentes religiosos judíos que se portaban como si ellos fueran la verdadera fuente de la vida, sino solo la herramienta que Dios usó.
La enseñanza de un padre no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Un padre espiritual debe ser un ejemplo para sus hijos espirituales, como Pablo hizo con tanto cuidado. Con confianza, pero sin jactancia, él pudo decir: os ruego que me imitéis. No solo podía decir: hacer lo que os digo, sino también: haced como yo hago. No podemos vivir las verdades que no conocemos o vivir principios de los que nunca hemos oído. Una parte importante del discipulado es enseñar la palabra de Dios declarando y explicando sus verdades. En el caso de la iglesia de los Corintios, Pablo ya las había instruido cuidadosamente durante 18 meses. Estaban bien basados en la palabra. La tarea de Timoteo era la de recordarles lo que Pablo les había enseñado y la manera en que habían vivido entre ellos. Su tarea de discipular era un seguimiento de lo que había hecho el apóstol. La enseñanza de Cristo no solo fue el ejemplo supremo de poder y profundidad, sino también de sencillez. Las grandes multitudes a las que predicaba estaban compuestas principalmente de personas comunes y sin instrucción formal. No obstante, la multitud del pueblo le oía de buena gana. Se dan momentos cuando los padres espirituales, como los padres naturales, tienen que disciplinar a sus hijos. Cuando un cristiano cae en la doctrina errónea o en el comportamiento indebido, necesita corrección. Algunos de los corintios no solo habían caído en el pecado, sino que se habían envanecido acerca de ello. Al pesar que probablemente no veían nunca más a Pablo, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, creyeron que podían hacer lo que mejor les pareciera. Puede que llegaran a hacerse tan arrogantes que creyeran que Pablo no se atreviera a confrontarlos. La iglesia tenía un serio problema con el orgullo y la obstinación. Y cuando no estaba presente un líder espiritual fuerte, muchos creyentes caían fácilmente en las antiguas formas de pensar y de funcionar. Al contrario de lo que ellos esperaban, Pablo les aseguró que tenía el propósito de verlos de nuevo pronto. Él sabía que no era bueno hacer planes sin contar con el Señor, pero eso añade si el Señor quiere. A pesar de que ellos pensaban que quizás Pablo no se atreviera a hacerlo, si él volvía a Corintio, lo primero que haría sería poner en evidencia a los que eran tan descarados en su pecado. Descubriría pronto no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. No permitiría que su actitud pecadora quedara sin corrección. Por amor de ellos, así como por amor del Evangelio, no podía dejar de disciplinarlos. Un hijo indisciplinado es el resultado de un padre que no se interesan mucho por sus bienestar. Pablo era un padre espiritual suficientemente amoroso como para disciplinar. Pablo tenía la esperanza que los descarriados corintios se arrepentirían de su arrogancia y cambiaran antes de que él volviese. Les dio a elegir: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo había iniciado con claridad lo que él preferiría. Pablo había indicado con claridad lo que él preferiría. No quería avergonzarlos, sino amonestarlos como a hijos que ama mucho. Esa es la manera de un padre piadoso. Si necesitaba una vara para corregirlos, la usaría. No se estaba refiriendo a una vara literal para golpearlo con ella, sino a una actitud y espíritu de disciplina fuerte y dolorosa. Actuaría enérgicamente contra su orgullo, el pecado que Dios aborrece más. Pero si ellos respondían favorablemente a su carta, los trataría con moderación, paciencia y bondad. En sus tratos con ella, con aquella iglesia caprichosa que él amaba tanto, Pablo demostró los elementos para una disciplina eficaz de los hijos espirituales. Bueno, con esto termina el capítulo 4, donde Pablo, comienza la exhortación
¿verdad? De claramente, voy a poner los comentarios, claramente un desorden que le habían venido a él, le habían hablado del desorden que había en esta iglesia. Y bueno, en esta última parte, ¿verdad? Que finaliza, digamos, este trocito, antes de entrar en materia mucho más dura, con algunos que se estaban pasando totalmente, ¿verdad? Y luego corregir otro tipo de cosas, eh, Pablo les exhorta indicándoles, ¿no? Hijos amados. ¿No? Bonita expresión, ¿verdad? Que no era un cumplido. Y digo, no era un cumplido porque Pablo no necesitaba hacer cumplidos. Y la palabra de Dios no es algo irreal, es algo real. Y cuando la estamos leyendo la palabra de Dios. Es decir, la inspiración del Espíritu Santo en Pablo para en esos momentos y para el de ahora. Ahora, sí sabemos, ¿verdad?, que Dios es nuestro Padre. Pero es muy difícil sentirse amado directamente por Dios y bueno, pues por eso Dios, el Señor, digamos, Jesucristo, elaboró un proceso. ¿Para qué? Para que los creyentes, las personas que vinieran al Evangelio, las personas que vinieran al reino, pues primero se sintieran acogidas, ¿verdad? Que padre deja, bueno, los hay. Naturalmente el corazón es tan pocho el del hombre que a veces sucede, ¿verdad? Pero vamos, no es la natural. Que unos padres abandonen a un hijo, ¿verdad? El deseo de los padres es, aunque pasen hambre, aunque tengan que dejar de comer ellos, que su hijo que coma, ¿no? Y el deseo de Dios, de Jesucristo para su iglesia, tiene que ver con este orden. Cuando Él habla de decir, id y hacer discípulos, está hablando de esto. Está hablando de... el discípulo es como, lo estuvimos hablando el viernes, ¿verdad? Como un hijo. Es un hijo. Y Pablo aquí lo expresa. Muchos de los corintios, ¿verdad?, habían sido engendrados por Pablo y habían sido alimentados de la palabra por Pablo y crecidos, pero sabemos, ¿verdad?, que a veces los hijos salen del nido, o a veces, en este caso, Pablo marchó de allí después de los meses de estar trabajando con ellos y seguramente muchos de ellos eran adolescentes, jóvenes en la fe, que se creyeron que, fuera papá, ahora podemos hacer lo que queramos. Y en el hacer que lo que queramos es hacer lo que quiera el enemigo y ahí entra todo este desorden y todo este follón. Pero papá, aunque está lejos, ¿verdad? Sigue pendiente de sus hijos. Entonces el papel que hace aquí ahora Pablo es el de un padre amoroso. No un padre que no es amoroso, un padre amoroso. Yo siempre he dicho, y no quiero hacer sentir mal, ¿no? Bueno, si eres joven, todavía tienes tiempo para ser padre. No, 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 no vayas ahora rápidamente a querer ser padre por esto, ¿no? No. Digo, qué distinto es cuando tienes hijos a cuando no los tienes. Uno cambia, uno cambia. Deja mucha de la parte de avariciosa o egoísta del humano, ¿verdad? Cuando uno tiene hijos, es algo como que estalle y rompe, o sea, es algo que rompe totalmente, ¿no? Entonces, cuando uno tiene hijos, estoy hablando de hijos naturales, ¿no? Uno cambia. Yo vi cómo mi mujer cambió, yo vi cómo yo cambié. Aunque nuestro corazón malo sigue ahí, no, lo único que puede transformarlo es Dios, ¿no? Pero hay algo en nosotros que cambia, ¿verdad? Algo que ese amor de padre, ese amor incondicional, no estás diciendo voy a criarlo para el día de mañana, me mantenga y no. Todo lo que le das, sabes que es para él, no va a venir nada a cambio, ¿no? Sí, a veces viene a cambio, hay muchas satisfacciones por los hijos,
pero se hace sin ningún tipo de interés. Eso, digo, yo como padre no lo he podido experimentar con otro tipo de cosas. Y no se puede experimentar ni con mascotas, ni con el amor hacia los padres. Es totalmente distinto. Ahora, el Evangelio ahora está poniendo esa paternidad en cuanto a esas personas que en un momento dado Dios nos ha puesto por misericordia para que nosotros, ¿verdad?, las enseñemos, los dirijamos, los amemos. Es muy fácil mandarlos, es muy fácil enseñarlos, es muy fácil, pero es mucho más allá que todo eso. Los hijos traen muchas alegrías, pero traen muchas tristezas, mucha impotencia, mucho. Los hijos son, y estoy hablando de los físicos y estoy hablando de los espirituales. ¿Cuántas veces, verdad, después de hablar el Evangelio a una persona, después de haber estado invirtiendo un montón de tiempo, dejando a tu familia, dejando todos por esas personas, dando tu tiempo, todo tu energía y al cabo del tiempo esas personas se marchan y como si, al contrario, parece como si fueses enemigo, que estuvieras convenciendo de algo y es como si se tuvieran, ¿verdad? Te hubieran arrancado a un hijo, como si ese hijo, ¿verdad? ¿Cómo se siente un padre cuando un hijo le dice, mira papá, me voy y no quiero saber nada de ti? ¿Cómo se sentiría el hijo, aunque es una parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Cuando me dijo, papá, dame la herencia que me corresponde, que me quiero ir a vivir fuera de ti. Eso solo lo puede saber un padre, ¿verdad? Ahora, aquí Pablo está tratando y mostrándonos de que un padre tiene que discipular, tiene que disciplinar, perdón. Aquí está haciendo el papel de, oye, esto está mal, ¿verdad? Y no está hablando como un líder, como alguien que tiene una autoridad, es un pecador y todo, y no sé qué. No, está hablando como un padre. Cuidado. Y me habla mucho porque, cuidado cuando exhortas. Si no te consideras padre de la persona a la que vas a exhortar, si no tienes el don de Dios para exhortar, si no hay amor en ti, cuidado, porque es muy fácil hacer mucho daño. Igual que los hacemos a los hijos naturales. Porque a veces nuestro celo por cuidar a nuestros hijos nos hacen que vayamos y les machacamos. Es que eres un desgraciado, es que haces esto, es que no vas a hacer nada en la vida. Mira, ni me hables, porque... Y le estás ahí dejando con todo el marrón, con todo el problema, con todas sus circunstancias. Si se ha metido en el charco, en el barro, es porque no sabía dónde se metía. Nadie se mete a posta, solo los cerditos. Pero tú le estás ahí enfrentando. Muchas veces lo hacemos para que, a ver si se espabila, a ver si... Y a lo mejor muchas veces también lo que hacemos es decir, wow, la única puerta que tenía se me acaba de cerrar. Las únicas personas que podían, y hay mucho, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has sentido como hijo así? Viendo a tus padres, y muchas veces dices, mira, yo no quiero ni que mis padres se peguen el disgusto que se están pegando, ¿no? Y nos alejamos de los padres y no queremos que vean lo que hacemos porque no queremos que se disgusten, ¿verdad? Y que les defraudemos. ¿Cuántas veces le has dicho a tu hijo, me has defraudado? ¿O cuántas veces has oído a tu padre decir, me has defraudado? Pues lo que tú has sentido es lo que siente tu hijo. Pero lo multiplicamos, lo duplicamos, lo hacemos, lo copiamos. Lo que nuestros padres nos han hecho, que nos han fastidiado, vamos y nosotros lo hacemos lo mismo. Ahora viene Cristo y la palabra y está rompiendo todo eso. Cristo y la palabra rompe toda esa estructura demoníaca, satánica, de llevar la maldición de padres a hijos. Ahora está cortada en el nombre de Jesús. Y no porque yo diga esto, sino porque la palabra lo corta. Porque al entrar en Cristo, toda maldición es cortada. Ahora ya eres nueva criatura. Todo lo viejo pasó, ahora todo hecho es nuevo. Ya no eres de carne ni sangre. Ahora eres de agua y del Espíritu.
Y estos estaban nacidos de agua del Espíritu. Y Pablo lo sabía. Pero estaban envanecidos, se habían metido en el charco, se habían metido en el barrizal, estaban llenos de barro y lo único que hacían cada vez que se movían y hacían era mancharse más y mancharse ellos. Y Pablo lo sabía y no fue con el palo, ¿verdad? Fue con el amor. La disciplina, si vas a disciplinar, tienes que hacerlo con amor. Como padre, yo admito que me he equivocado tanto con mis hijos. Y creo que hay alguno por ahí, en el live. Me he equivocado tanto. Porque el celo de padre me da como derecho a qué, a machacarlos, a fundirlos. Mi ignorancia y mi corazón, ¿verdad? Que lo único que hace es para mi propio interés, hace pon y golpea con palabras y golpea con, ¿verdad? No vas a hacer nada, eres un desgraciado, drogadicto. Y aquí Pablo nos está dando una lección, ¿verdad? Vamos, os amo. A mirarme a mí, mirar cómo yo soy, mirar lo que yo hago. Yo soy humano. No, hay alguno que dice, tienes que ser como Cristo. Eso es imposible. Pero como Pablo, ¿verdad? Como Cristo es imposible. Él no tuvo pecado, nació sin pecado. Nosotros no. Nosotros nacimos de una naturaleza caída. Él sí padeció todo lo que padecemos nosotros, pero nosotros hemos caído, estamos ahí en un mundo. Entonces, bueno, Pablo dice, mírame a mí. Soy vuestro papi. Podéis. Les da ánimo, ¿verdad? No les dice, ya se acabó, estáis condenados, vais a ir al infierno. No les da ánimo, ¿no? Entonces, dice, un padre espiritual, ¿verdad? También trátalo si tienes hijos, porque los hijos son como también para el espíritu. Nuestra iglesia comienza en el hogar. Hoy estoy reflexionando desde ayer, ya estoy mejor, pero sigo reflexionando. Y nuestra iglesia comienza el hogar. Y os digo una cosa, muchos de los grupos dividen nuestra iglesia. Bueno, luego lo hablamos. Lo dejamos entre comillas, luego lo hablamos, ¿vale? Dice, un padre espiritual fiel es amonesta, ama, ruega, les da ejemplo, enseña y disciplina. Bueno, al regañado puede entrar en amonestar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace normalmente un padre a un hijo o en este caso, a un discípulo? Le frustra, le maldice, a partir de ahora ya no, cierra tu boca. Si no va a ser algo para amarlo, para rogarle, para darle ejemplo, para... cierra tu boca. No saques todo tu frustración, porque lo que hacemos es sacar nuestra frustración con nuestros hijos. Y hablo de los dos, espirituales y... No he sido nada en la vida, tú vas a ser igual, frustrado, tú quieres tener unos hijos que sean, wow, exitosos, buenos, fantásticos, guapos, que se casen, ¿verdad?, con las parejas mejores, que tengan hijos preciosos, que vayan al colegio, no les pase nada, que todo esté muy bien, ¡oh, qué bendición! Eso es lo que... Y si acaso en un momento dado tus hijos es como tú, ¡oh, qué frustración! Van a ser como yo. Y te vuelves loco y en tu frustración quieres arreglarlo y lo único que haces es vomitas la frustración en tus hijos. Con los espirituales pasa lo mismo. Es que tienes que ir a la iglesia, si no vas a la iglesia, es que no sé qué, es que tienes que diezmar, es que tienes que no sé cuánto, por eso te pasa. Y no somos capaces de darnos cuenta de que si están ahí es por algo, que nos necesitan. Que lo que tienen que ver es el amor. Que lo que tienen que ver es que tú vas a estar ahí. Un padre abandona a un hijo. Mira, yo he conocido aquí en esta localidad donde estoy,
padres con hijos drogadictos, que es que dan ganas de decirle, pero tío, no le vuelvas a dejar entrar en tu casa. Ya, ¿no ves que cada vez que entra te roba, te quita, te hace polvo? ¿Tú crees que les cierran la puerta? Son sus hijos. Y si mueren, mueren con sus hijos. Pero yo no lo veo igual en la iglesia. Perdone. Falta amor. Falta ese concepto dentro de lo que es el discipulado. Tengo la responsabilidad de enseñarle, tengo la no sé qué. Uy, sí, soy su discipulador, él es mi discípulo, pero... ¡Wow! No, mira, rodillética para que Dios te llene de amor para todos tus discípulos. Y te digo una cosa, vas a sufrir. Porque un hijo es un hijo natural y pasa de los padres y les hace daño a los padres con su pasotismo. Yo vivo mi vida, ya soy mayor. No te creas que tus discípulos van a hacer otra cosa distinta. En cuanto menos te lo esperes, se creen que ya no necesitan tu cuidado, que ya no necesitan tu amor, que ya pueden caminar solos, que van a poder y van a meter la pata, como estaban metiendo la pata los corintios. Te toca, no te frustres, no tienes la culpa. Es algo natural que sucede. Llénate de amor. Cárgate de amor. No lo vas a hacer tú, lo va a hacer Dios a través de ti, pero tu actitud tiene que ser de amor. Padre, ¿qué te suena cuando...? Y encima lo agrega padre amoroso. Porque puede ser que haya padres no amorosos, ¿verdad? Una de las mayores complicaciones para recibir el amor de Dios es en las personas que han tenido padres que no les han dado amor. Yo he conocido a algunas personas que cuando se les habla de Dios como padre es un estorbo para su vida. Y a lo mejor es tu caso. A lo mejor tú estás intentando entender que Dios es padre y estás viendo ese desprecio de tus padres, ¿verdad? Y yo sé que es muy doloroso. Tiene que ser terrible que para un hijo, para una persona no pueda recibir, que ser abusado de un padre, una madre, ser despreciado, ser rechazado, ¿verdad? Eso desde nacimiento, ¿verdad? ¿Cuántos hemos sentido o han sentido, ¿no? Ese rechazo. Y cuando les hablas de Dios como Padre, hay un estorbo ahí, el corazón está diciendo, wow, pues como sea como el que tienes tú, lo llevas claro, te va a hacer lo mismo, te va a hacer igual de daño. Yo sé que es difícil para esas personas. Bueno, tengo que decirte que es Dios. Y si, como dice la palabra, un padre da buenas dádivas a sus hijos, ¿qué no va a dar Dios como padre? Porque aún todavía un padre puede dejar de ser un buen padre. Pero Dios no puede dejar de ser un buen padre. Es decir, te animo, así es el caso, ¿verdad?, que experimentes el verdadero amor de un padre. En la ausencia de todo amor de tus padres naturales, que seas lleno y cargado, que seas restaurado, restaurada, que seas totalmente, ¿verdad?, saciado del amor de Dios Padre. Porque ahora ya no eres de tu padre y de tu madre, que no supieron, ¿verdad?, darte el amor, que tenían que habértelo dado como natural, como cosa natural, sino que ahora tienes a Dios Padre, que ese es el que sí, que fue capaz de, aun siendo Dios, convertirse en hombre, vivir como hombre, sufrir como hombre, padecer con hombre, morir sin tener por qué morir, para que tú hoy puedas tener una relación con ese Padre amoroso, ese Padre de amor. Entonces, aquí habla Pablo dice, podéis tener 100 años, pero solo un Padre espiritual. Ayos es una persona que normalmente lo tenían los adinerados, las personas que tenían capacidad como para tenían siervos, entonces estaban viajando, tenían mucho que hacer, no podían educar a sus hijos, ¿verdad?, ellos mismos por sus quehaceres, ¿no? ¿Cuántos padres hemos sido así con nuestros hijos? Y
Entonces ponían a un siervo como ayo. Es decir, los hijos tenían que respetarlo como si fuese una persona, no como el siervo de mi padre. No puede decir, tú eres siervo de mi padre. No, no. El padre le decía, mira, este tiene una posición que puede decirte y puede hacer y puede enseñarte y va a ser puesto por mí para que te lleve al colegio, para que te dé la comida, para que te enseñe educación, para que enseñe una serie de cosas. Ese era el ayo. Entonces el niño le tenía que respetar porque si se enfrentaba al ayo, se enfrentaba al padre. Era una persona colocada por el padre para tener la autoridad. Cuando el niño ya era mayor, ya el ayo volvía a otra posición y él era el hijo del Señor, ya podía tratarle como Señor, pero ya había pasado esa época en donde necesitaba a alguien que le guiaba. Entonces dice que puede tener muchos años, tú puedes tener muchos años, pero solo un padre. Y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, que tenemos el papel de ayo. Nos han dejado a una persona para disciplinar, para discipular, es discípulo nuestro, pero no es hijo, ¿verdad? Y soy ayo de él y sí, le estoy enseñando, me han pedido que le enseñe, que le guíe, que le lleve, pero no soy papi, soy ayo. Y tú tienes que saber que si tú eres un ayo, estás puesto simplemente para un trabajo, no para amar, ¿verdad? Ahora, qué importante es que tú sepas quién es tu papi. Fíjate que yo, más que ver la posición de tienes que tener un pastor que te guíe, en la palabra lo que veo es tienes que tener un papi, ¿verdad? Como Pablo, para estos corintios, tú tienes que tener un papi, alguien al que te fijes. A lo mejor el que te habló es tan cabra como tú, pero está ahí y te ama, porque te ha engendrado, te ha traído, eres hijo suyo. Y es importante que estés cerca de él. Es importante de que siempre tengas a alguien al que puedas confiar. Qué bonito, y lo digo con todo el corazón, cuando un hijo confía en el padre. Cuando un hijo le cuenta al padre. ¿Sabéis? Muchas veces los padres rompemos esa, esa naturaleza, esa sensibilidad, porque nos lo cuentan y nos ponemos y dice, ¿para qué le voy a contar nada si le estoy estorbando? ¿Para qué le voy a contar? Escucha, llama. Y sí, disciplina, según Dios te está diciendo, pero tiene que haber amor. Olvídate del temor, olvídate de tu impotencia, olvídate de lo que no puedes hacer, porque ahora no estamos solos, ahora contamos con el poder. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder, no estás solo, no estás solo. Ahora, ¿no tienes a nadie? Uy, es complicado, ¿eh? Y lo sé porque me he sentido muchas veces así. O sea, es muy fácil decir, no, yo tengo a Dios, tengo la palabra. No vale. Tú necesitas a alguien al que derramar tu corazón, cómo te sientes. Tienes que... Si eres chica, no te busques un chico. Y más si el chico está casado y tú estás casado. Búscate una chica, ¿verdad? Más que nada porque ahí en todas esas cosas, si tú vas a todo lo que sientes, a lo mejor el que les lo cuentas, hay mucho peligro, ¿eh? Muchos pastores han metido la pata por querer escuchar a mujeres con problemas. Ay, es que tengo tantos problemas con mi marido. No, no, cuidado. O hazlo con una pareja, ¿verdad? Que te pueda escuchar él, pero que también esté su mujer. Tener cuidadito con eso de Satanás. Siempre coge partido y te mete la pata donde no quieres. Y te mete en el charco. Y te mete de barro y luego tiene que venir papá, otro a corregirte, ¿verdad? Pero es importante, tú no te quedes con tus cosas. Tienes que compartir. Iglesia es eso. Cuerpo es eso. En el amor entre unos y otros. Es como conocerían, ¿verdad? Que somos sus discípulos.
Entonces, wow, me encanta. Me gusta mucho la posición de Pablo como padre. ¿Cómo entra? Y vais a ver que mañana hay sorpresa porque hay un caso de inmoralidad. O sea, era evidente, claro y definido, ¿no? Y vamos a verlo mañana y cómo Pablo lo trabaja, cómo Pablo actúa. Y, ¿sabéis? No hay para nada legalismo, no hay para nada odio, ni rencor, ni... Hay cuidado. Cuidado para el cuerpo y cuidado para la persona que está cometiendo y está en el barro. Entonces, tenemos que aprender mucho, yo tengo que aprender mucho y este libro le pido a Dios que nos enseñe, ¿verdad? Porque estamos en el cuerpo y dentro del cuerpo estamos constantemente encontrándonos con este tipo de cosas, ¿verdad? Con personas que en un momento dado todavía son inmaduras, que aunque son maduras no han madurado del todo, aun están madurados del todo, siguen teniendo un corazón y son desviados y tropezados y se meten en cosas y hay que ayudarlos. ¿A qué? A volver a coger el camino, a estar bien, ¿no? No es algo que es, ¡ay, qué estorbo para la iglesia! Es primero para él, sí, para la iglesia también, pero sobre todo para él, para esa persona. Y no porque vaya a perder la salvación, porque no creemos que alguien que realmente crea en Jesucristo pueda perder la salvación, porque entonces ninguno tendríamos la salvación. Ninguno, porque todos metemos la pata, todos nos equivocamos. Ahora, eso no significa que tengamos libertad para poder pecar libremente. Si estás pensando en eso, es porque todavía no has entrado por la puerta. Es porque todavía no has entendido que perteneces a Jesucristo. Es porque todavía no tienes el Espíritu Santo que te da la capacidad como para expulsar y echar, odiar todo lo malo y solo desear hacer lo bueno. Entonces, quiero aclararlo, ¿vale? Porque a veces la gente entiende mal y se nos acusa de que somos libertinajes y estamos engañando a la gente, haciendo que la gente pueda estar libres en el pecado. No, perdona. No es nuestro caso. Amamos la ley. Amamos la santidad. Amamos las cosas bien hechas, como las ama Cristo porque estamos en Cristo. Pero somos coherentes, somos claros. Estamos en este cuerpo y este cuerpo, este corazón, esta carne, esta mente atrofiada hasta que no muera, es un estorbo. Y Dios lo permite, ¿vale? ¿Para qué? Primero, para mostrar su misericordia. Segundo, para que no nos despistemos, porque en cuanto nosotros nos ponemos en nuestro corazón y nuestras mentes, nos vamos al barro. Y nos vamos a dar cuenta, porque el Espíritu Santo nos va a decir, ¿dónde estáis? Y no solo eso, sino que nos vamos a tapar y no vamos a querer ir ni a la iglesia, ni a Dios, y estamos incómodos y no podemos estar cerca del que amamos. Y cada vez que leemos la palabra nos pega así en la cara como un bofetón diciendo, vamos, espabila, ¿dónde estás? Claro, pero lo tenemos. Entonces, ¿qué? ¿Para qué Dios permite que tengamos todo eso? Podía transformarnos, hacernos santos. No, porque dependemos de Él. Necesitamos saber que tenemos esa dependencia de Él. Solo en Él. Ya basta de ser arrogantes, de ser presumidos, de ser ahí. ¿Qué capaces de qué? No somos capaces de nada. Ni el líder que tiene una iglesia de 5.000, ni tú. No somos capaces. Sin Él, nada podemos. En Él, todo lo puede Él. Amén. Entonces, bueno, pues estamos con un propósito definido. Y Él nos pone en un cuerpo. Y es curioso porque a veces estamos tan despistados. Y muchas veces la culpa tienen esos grupos en los que vamos. Claro, no le vamos a echar la culpa al grupo en sí, pero sí tenemos que darnos cuenta, ¿no? De lo que dice la palabra y de lo que están diciendo los dirigentes de los grupos. Y bueno, Dios nos ha colocado ahí para hacer luz. La iglesia es una. ¿Cuál es la iglesia? Todos aquellos que han creído que Jesucristo murió en la cruz para salvarnos,
que nos limpia del pecado, nos justifica, nos santifica, nos aparta para Él, nos hace siervos de Él. Tenemos el Espíritu Santo, el mismo todos, y todos formamos parte de un cuerpo. Punto. No metas más. No, pero es que tiene que ser católico, no, pero es que tiene que ser protestante, no porque tiene que ser de la denominación de cuál, no porque... No porque tienes que bautizar, no. Eso es lo básico. Ahora, sí es cierto que el creyente, el que está en el cuerpo, anhela, y es parte, trabajar conjuntamente, anhela estar juntos, anhela, ¿verdad? ¿Hay algo que te guste más que estar con hermanos? ¿Hay algo que te guste más compartir con ellos, cantar canciones, alabanzas? Eso lo anhela, y entonces... Y ahí, la mayoría de las cosas que hacemos es en grupo, y dicen el amor, ¿cómo puedes amar si no tienes a otros, verdad? No, bueno, puedes amar al enemigo, pero en el amor entre nosotros, y ahí hay un amor, ¿verdad? Estamos juntos, vamos a estar juntos por la eternidad. ¡Wow! Y aún así nos rozamos porque tenemos una carne, pero trabajamos y vemos el amor de Dios y formamos grupos. Pero esos grupos no es la iglesia. Son grupos. Y muchos de esos grupos son grupos creados para que la luz pueda traer luz. Y a veces esos grupos están raros. A veces esos grupos no son grupos, ¿verdad? Oye, ¿y qué? Como me pasaba a mí, que yo iba a la iglesia católica. Y yo sabía que ahí era horrible lo que estaban enseñando. Digo, pero hay un montón de personas que aman a Dios. Si aman a Dios, yo quiero estar con ellas. Ellas no querían estar conmigo. Bueno, es su problema. Pero yo deseaba. Yo quiero ayudar, yo quiero estar. Hay un montón de personas mayores con un montón de necesidades, con un montón de miedos. ¿A mí qué me importa que sean católicos? ¿Qué me importa que crean que la Virgen María, yo qué sé? ¿Qué me importa que el santo de tal que tienen ahí ni le den la vuelta cuando... ¿Qué me importa a mí todas esas cosas? Me importan ellos. ¿Qué puedo hacer por ellos? ¿Qué puedo transmitirle? ¿Cómo puedo mostrar de que están salvos solo por creer en Jesucristo, que es el que dio la vida por ellos? Pero nos limita, ¿verdad? La filosofía, la humanidad, el grupo, la estructura. Y ahora somos 1000, ahora somos 1500, ahora somos más. Fíjate, en el último bautizo bautizamos a 40 y todo eso nos estorba. De verdad, hermanos, nos estorba. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Pues seguro que lo va a hacer. Él lo está haciendo. Lo hace conmigo, lo hace contigo, lo hace con el otro. No lo sé. Yo no soy Dios. Yo soy solo uno como vosotros, un remero, ¿verdad? De la parte de abajo. Y estoy a la espera del hop, 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 y juntos todos avanzando, ¿verdad? En donde Dios nos quiere llevar. Entonces, bueno, meditemos. Dios nos está haciendo reflexionar constantemente. Y la palabra nos lleva a la reflexión. Y aquí nos habla de amor. Nos habla de cómo discipular y cómo traer disciplina a los que estamos discipulando. Y claramente nos está hablando de amor. Y que si yo me di cuenta de que no tengo amor, no puedes hacer nada. Porque tú no puedes generar amor por tu propia cuenta. Te toca ir a la fuente. ¿Tienes sed? Vas al agua. ¿Te falta amor? Vete a la fuente. Él es la fuente. Vete a la fuente. Exponte en la fuente. Muchos de los conflictos que tenemos diariamente, algunos son pasajeros, otros son más duraderos. Otros son terriblemente, y menos mal que son temporales. Pero todos tienen un propósito. Y es para mí. Claro, no lo notas. Cuando estás dentro de lo que es la disciplina de Dios, no lo notas. No notas, ¿no? Tú piensas, ay, Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué me estás castigando? ¿Por qué merezco yo esto si no lo notas? Pero
es con un propósito. Y yo ayer estaba en el horno, ¿verdad? Tú, lo que te viste ayer, lo viste que tuve que marcharme una hora antes, porque realmente lo hice, lo hice para fastidiar a Satanás. Digo, si Satanás está haciendo esto, no va a poder seguir haciéndolo porque claramente no me para. Porque no me puede parar a mí, tendría que parar a Jesús y Jesús no puede pararle. Entonces, lo hice para que no pudiera, pero era duro, muy duro lo que me estaba pasando. No, no es público, no lo puedo decir públicamente, pero lo que sí digo es que, y yo no quería estar ahí, pero yo tenía la conciencia clara y definida. Es para bien. Algo, algo, algo. Y en el proceso hay dos fuentes, o sea, una es tus pensamientos, que están influidos con tus sentimientos, y otro es la palabra, ¿verdad? Y a mí se me mezclaban constantemente las dos, es decir, venía el pensamiento, el sentimiento y le dejaba paso y ahí me venía en la tristeza, en lo que, en un montón de cosas que no voy a decir, pero ahí yo decía, bueno, muy bien, esos son los pensamientos, pero ahora me voy a la palabra y lo único que yo podía oír en la palabra era esto. Todo esto es para bien. No, yo intentaba sacar de mi pensamiento y digo, ojalá hubiera una palabra que me dijera, esto es para esto. No, lo único que me aliviaba y me hacía y me impedía de vez en cuando quitar los pensamientos, ¿verdad? Esto es para bien. Pero ¿cómo va a ser para bien? Y ahí otra vez venían otra vez los pensamientos. Así, pero si es para bien, pero Señor, dame una respuesta, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Y otra vez, pum, 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 mis sentimientos, los pensamientos. Y cuando ya me vi otra vez que estaba otra vez encerrado en el pensamiento, en los pensamientos, ¿verdad? Otra vez me venía la palabra, es para bien. Digo, pues que no dure mucho, porque la verdad es que... Y uno quiere dejarse de pensar y uno dice, bueno, pues que lo haga, pero hay que resolver el problema, hay que traer la respuesta, hay que... Yo digo, y lo digo de verdad, yo como todo humano, yo hubiera salido corriendo. Yo no quiero enfrentar el problema, yo no quiero sufrir. Mi corazón lo que me hace es decir, sal corriendo, huye. Claro, menos mal que no lo hago, porque luego al final sería horrible, porque sería lo que mi corazón quiere y eso... Mira, si tú haces caso a tu corazón, chungo, ¿eh? Porque parece como que en principio es el alivio, te trae la paz, pero luego sigues teniendo el problema y encima te das cuenta que te has equivocado, porque has escuchado a tu corazón. Esto es así. Viene el problema, X, ¿vale? Y tu corazón rápidamente dice, ay, pobrecito, mira, has perdido la paz hoy y tal. Haz esto. Y te va a decir una respuesta. Si tú le haces caso a esa respuesta, que a veces son continuas, es decir, muchas veces el problema viene porque de repente viene la tentación, ¿verdad? Entonces tu corazón te dice tal, y tú la has dejado y te has metido en un problema donde ya se hace una pelota cada vez más grande, una pelota cada vez más grande, una pelota cada vez más grande, y llega un momento que estás tan saturado que ya no puedes más y entonces aquí el corazón dice, ya no puedes más, haz esto. Algunas personas han tirado una ventana, creyendo que esa era la respuesta para aliviar. Esa era la respuesta que les había dicho su corazón. Tírate por la ventana. Y se acaban tus problemas. ¿Qué pensáis? ¿Que las personas que hacen eso no antes no le han dado vueltas y han intentado otra cosa distinta? Las estadísticas, no sé cómo lo harán, pero así son. Dicen que el 100% de los que lo hacen a través de tirarse, a mitad de camino, se arrepiente. Me imagino que es una estadística tomada de vivos que no han llegado a culminar lo que estaban haciendo. Y no digo la palabra por si acaso me sancionan en él, porque no estoy incitando a ello, ¿vale?
¿Por qué? Porque es un impulso. Yo quiero paz, quiero que se acabe esto. No quiero más dolor. Y ¡viu! Y haces caso al impulso de tu corazón. Bueno, yo no llego al extremo ese, pero en mi extremo es salir corriendo. Yo me veo cogiendo un tren y marchándome a la otra punta. No voy a decir el sitio, por si algún día lo hago no vengan a buscarme. Y vivir bajo un puente. Lo dije ayer, con una botella de vino, como esos mendigos que vemos, ¿verdad? ¿Tú has preguntado? Esas personas que tú ves, mendigos de tu ciudad, son personas que han tenido familia, que tienen hijos, que han tenido una vida laboral, que han tenido proyectos y en circunstancias tomaron una decisión para acabar con todo el sufrimiento. Así me veo yo de vez en cuando. Bueno, sobre todo cuando no quiero sufrir, ¿no? Ahora, yo he aprendido, y me gustaría que tú también aprendieras, que después del primer línea de pensamiento, después de ese ímpetu primero que te trae el corazón de lo que tienes que hacer, ¿no? Algunos es un puñetazo a la mesa que rompen el cristal. Otros es un puñetazo a la mujer o al marido, no sé, y que se buscan la ruina, porque encima luego les hacen... Bueno, por encima de ese primer nivel de pensamiento hay un segundo nivel de pensamiento. ¿Cómo se llega al segundo nivel de pensamiento? Parando el primer nivel de pensamiento, no haciendo caso en el momento del calor, en el momento de la circunstancia, en el momento del dolor, en el momento de la desesperación, no hagas caso a tus pensamientos. Tú dile, muy bien, sí, lo voy a reflexionar un ratito, un par de horas y después vemos. Para. No lo hagas porque te arrepientes. Para. Acuérdate de esto. Yo tengo un vídeo de los muñequitos y represento ese primer nivel de pensamiento con un dinosaurio, un Godzilla. ¿Un Godzilla es un Godzilla o es un dinosaurio? No sé, bueno. Y entonces lo represento como que el muñeco de repente tiene el primer nivel de pensamiento y pongo el muñeco. ¡Haz esto! Claro, no sé, tú no ves un Godzilla ni ves un dinosaurio. Tú tienes un pensamiento. ¡Haz esto! Y bueno, yo sé que no sé si te estará por ahí, estará durmiendo, está un poco malucho. Pero yo sé que, papá, qué bueno el Godzilla, porque más de una vez, cuando he pensado me he acordado de ese dinosaurio. ¡Ah! No le voy a hacer caso, porque es el Godzilla. Bueno, para. Pasa un segundo. ¿Qué pasa si hago esto? Reflexiona. Te vas a dar cuenta de que eso no te trae la paz, que eso lo único que hace es meterte más problemas. Reflexiona. Un segundo nivel de pensamiento. A veces hay que llegar hasta un tercer nivel de pensamiento. Del segundo al tercer nivel, te aconsejo que pidas consejo a alguna persona. Que no dejes ese segundo nivel de pensamiento, si es algo que todavía no has entendido o no es de Dios, no le dejes, pídele consejo a una segunda persona. Porque de ahí puedes subir a un tercer nivel de pensamiento. ¿Ok? El primer nivel de pensamiento. Y yo estaba ayer allí entre el primer nivel queriendo llevar al segundo nivel y me fui a la cama con mi primer nivel de pensamiento machacado. Sí, metí la pata a muchas cosas, sí, pero todo eso tenía un claro propósito. Esta mañana me he levantado tempranito, me he puesto a orar, le he dicho, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras, me vas a traer la respuesta. Y no te voy a decir que he escuchado una voz que me ha dicho, oh, no, no ha sido así. Simplemente he empezado a sentir mucha paz. Y bueno, me he puesto a estudiar, me he puesto a hacer
lo que íbamos a hacer en el mañana de Lucas, y ahí es donde Dios me ha hablado, en la palabra. Y ahí es donde me ha dicho. Y básicamente, ¿sabes cuál es el motivo por lo que Dios me estaba haciendo pasar todo esto? Porque estamos en nuestro pensamiento. Y muchas veces nuestro pensamiento nos aísla tanto de lo que nos rodea, que no nos damos cuenta de lo que nos está rodeando. Y lo siento por la iglesia, porque la iglesia tiene, digo la iglesia local, tiene mucha culpa. Porque he preguntado al grupo y el grupo, los que están en el grupo no sé cuántos hay, pero tienen que contestar, ¿vale? Tienen que contestar a la pregunta, ¿qué es iglesia? A ti, Rosy, todavía, bueno, no estás todavía en el grupo, pero ya te llegará eso. ¿Qué es iglesia para ti? Porque yo sé lo que no es iglesia. Y lo que no es iglesia es algo que pueda dividirme, separarme de mi familia, de mis hijos. Y es extraño, es no es extraño, es muy difícil que normalmente toda la familia vaya a la congregación. Por lo general somos algunos los que vamos y otros no vienen. Los hijos suelen ser, y sobre todo los mayores, están apartados ahí, parece como que son extraños, son porque no vienen a la iglesia y los... Cuidado, yo sé lo que es iglesia y lo que no es iglesia. Iglesia es algo que une, es algo donde se... Yo a quien amo, de verdad, es a mi familia. Y sí, parte de mi familia también son las partes de la iglesia. Pero ¿cómo yo voy a despreciar a mi familia? ¿Cómo voy a desechar a los miembros de mi familia que no están creyendo en el grupo? No, somos tribu. Y los apaches no se juntan con los comanches. Los gitanos no se juntan con los payos. Los negros no se juntan con los blancos. Cada uno se junta en sus tribus. Y lo que no podemos hacer es que queramos que todos estén en nuestra tribu. Cada uno tiene su tribu. Ahora, si Dios te ha puesto una familia, ese es el principal ministerio. Es la principal iglesia. Y a partir de ahí, genera toda la iglesia que quieras. Pero no es fuera de ello. Y yo me estaba dando cuenta de que mis ideas, mi concepto, me estaban aislando. Y Satanás estaba haciendo de lo suyo. En mi familia, con mis hijos, con mi vida. Y Dios tuvo que removerme para darme cuenta de dónde estaba. Y saber cuál es verdaderamente lo importante. ¡Ay, lo importante es ir a la iglesia! ¿Qué? Lo importante es Cristo. Pero no ir a la iglesia. Lo importante es Cristo. ¡Oh, es que si no te congregas! Ah, ¿y si te separas? ¿Y si tus hijos se van ahí al mundo? ¿Y si...? Entonces digo, cuidado. Porque a veces somos muy religiosos. A veces somos muy sectarios. A veces somos muy torpes. Y Dios nos tiene que mover. Y nos tiene que llevar, ¿verdad? Para salir de nuestro huequecito de confort. Y nos quita el confort, pero nos muestra, ¿verdad?, en la realidad en la que estamos. Entonces, bueno, para mí me ha servido hoy. No hubiera podido verlo. No hubiera tomado las decisiones que he tomado. Y digo, en consecuencia, no a lo que yo y mi corazón me decía, porque lo que mi corazón me decía era, yo no hubiera estado aquí hoy, yo hubiera roto ya todo, hubiera acabado el live, no hubiera empezado Lucas, mi corazón estaba ahí machacando todo, pero no, esa rabia la paralicé y dije, espérate corazón, ahora, si tienes razón, nos vamos a ir. Sí, no te preocupes que la botella de litro de vino nos está esperando, pero quiero esperar a ver qué respuesta es la que tiene Dios. Y la respuesta de Dios no es, ya se ha pasado. No, Dios no trae un conflicto, no te trae un dolor. ¿Por qué? Para la vida.
No, porque algo quiere. Todo es para bien. Y para mí ha sido para bien. Porque me he dado cuenta. Y ahora encima veo hoy la palabra que nos toca y dice, wow, habla de... Y Dios es tan bueno. Mira, de ayer a hoy cosas han pasado. Que yo no hubiera podido hacer, pero que solo Dios puede hacer. Y estaba deseoso que hiciera. Y veo cómo la mano de Dios, ¿verdad? Cuando uno está dentro de su disciplina, de su amor, de su cuidado, va dirigiendo, va dirigiendo, va dirigiendo. Puedes dirigirte por tu corazón y meterte en el barro y esperar a que venga papá y te diga, vamos, que te lleva ya tiempo en el barro, sal, ¿verdad? O puedes seguir en el barro. Por eso necesitas cerca de ti personas que te amen, que no necesiten nada tuyo, que lo que hagan lo hagan por el simple hecho de amar. A mí me apasiona eso. Yo siempre, cuando estoy con alguien, ¿no? No hablo ministerialmente, hablo de amistades, ¿no? Siempre he tenido en cuenta eso. ¿Por qué estoy con esta persona? Si esta persona en un momento dado pasa de mí, no me corresponde, por lo que me va a afectar, o sea, me va a afectar, no voy a conseguir lo que quiero. O sea, la idea es esta, la idea es que te des cuenta de que lo que estás dando, lo estás dando sin ningún tipo de interés. Perder, perdemos, ¿verdad? Pero no puedes nunca decir que ha sido porque has querido, que has perdido el interés. Yo por eso en Somos la Luz no hablamos nunca de dinero. Nunca hablamos de dinero. Y siento mucho a las personas, siento por las personas que dependen de sus grupos para vivir. Tiene que ser complicado, muy complicado. O como cuando alguien te pide algo, oye, préstame 1.000 euros. Si crees que te lo van a devolver y necesitas que te lo devuelvan, no se los prestes. Si eres capaz de que no te los van a devolver y no es imprescindible, se los puedes prestar. Porque una deuda puede romper una amistad. Y yo lo he vivido, Lo he vivido. Y tuve que aprender esto, que para que esa amistad continuara, yo tenía que olvidarme de la deuda. Entonces, te pide, no, mira, si estás dispuesto a dejarle, no se lo digas, pero en ti, si no me lo devuelve, ¿qué pasa? No pasa nada. Que sea, porque si no, el enemigo te va a quitar un amigo, te va a quitar un familiar, te va a quitar a una persona que está confiando y, bueno, está pasando una dificultad y ha decidido pedirte ayuda, ¿verdad? No pienses, porque si no, vas a perderlo. Bueno, no, si no te lo devuelve, pues no pasa nada. Pero eso también lo aprendí. También lo aprendí. Amén.